Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad, como siempre decimos, reflejada en los diarios, portales, también en las redes sociales y en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas, la del Diario Expreso de Guayaquil, que, valga la redundancia, expresa de mejor manera lo ocurrido en Quito. El último vóley acabó sin batida. Se refiere al partido de Ecuavóley, como se lo conoce acá en este país andino, a este juego tradicional donde fallecieron los que estaban jugando precisamente un encuentro de vóley en Quito, en las laderas del Pichincha, y ahí la imagen de un zapato dentro de los escombros de lo que ha sido esta desgracia impresionante. La tragedia del aluvión se alarga con los desaparecidos. El rescate no ha llegado aún a la zona alta donde inició el derrumbamiento, habla el Diario Expreso de Ecuador. El cambio climático no solo es inclemencia, dice además en otra parte de su portada, pero lo ocurrido ahí ya lo veremos más adelante en el reporte que se realizó por parte de la corresponsalía de Quito, Ecuador, para mirar, apreciar el impacto que tiene esto y además la negligencia de las autoridades locales, es decir, de la alcaldía de Quito, para atender esta situación. De esto seguiremos hablando. Pasamos a la siguiente portada. En la parte superior, la fotografía de lo que fue uno de los mejores partidos de la eliminatoria, el partido entre Ecuador y Perú en Lima. Empate 1-1 y dice el Comercio de Lima: a seguir luchando por la clasificación. Ecuador dio muestras de un gran nivel de juego en Perú. Empezó con un gol al minuto y pico, un minuto y medio de Michael Estrada, y casi al final empató Perú. Por supuesto, partido de lujo para quienes aman el fútbol. Y el titular principal, el presidente Pedro Castillo improvisa su tercer gabinete en solo 6 meses de mandato. Improvisa. ¿De dónde sacan que improvisa? Pone a sus ministros, les guste o no les guste, pero colocó un nuevo gabinete. ¿No pedían un nuevo gabinete? Pues ahí lo tienen. Que no sea del gusto de ustedes, eso es otra cosa, señores del comercio. Pero si quieren ustedes poner los ministros, ya de una vez pongan en la portada a quien quieren de ministro y de una vez resolvemos el problema. Y cuando pongan esa portada con los nombres dirán: ahora sí tiene un gabinete de lujo. Más o menos dirían eso. Y ahí tiene la fotografía, 10 nuevos rostros para la foto en Palacio. ¿Querían nuevos ministros? Ahí lo tienen. ¿Que sea del gusto de ustedes? No es. Entonces, esa palabrita, improvisa su tercer gabinete. Improvisa. Pues bien, ese es el rol que juega la prensa, y a mañana cualquiera de estos ministros será motivo del ataque, del linchamiento mediático por parte de la prensa, en particular del Comercio, de la República, de otros periódicos y de las cadenas de televisión que en Perú lamentablemente son un desastre en calidad periodística. Qué pena, así es. Pasamos a la tercera de Chile. También en la parte superior del fútbol, Chile consigue un nuevo aire en La Paz, ganó a Bolivia en La Paz y por supuesto tiene todavía la esperanza de llegar a ser parte de los 5 clasificados al Mundial de Qatar. 3 goles a favor de Chile, 2 a favor de Bolivia, que al final pudo haber empatado el partido, pero bueno, no lo pudo hacer. Titular principal, aquí dice: Boric designa a subsecretarios y compensa a partidos de apruebo dignidad. Compensa. También los titulares dan cuenta de esos verbos. El uno dice improvisa y el otro dice compensa. Es una decisión política, es una decisión estratégica que puede tomar cualquier presidente. Pero si fuese el presidente Sebastián Piñera, ahí sí la actitud de la prensa chilena sería igual que la de la República si hubiese estado la señora Keiko Fujimori. Por supuesto, vamos. Liberación de Francia, obviamente el confinamiento sin fin. Esto habla a propósito de que se mantiene el confinamiento y la preocupación porque el nivel de contagio, a pesar de que en los últimos 3 o 4 días ha bajado considerablemente, no desaparece. Pero ahí tienen ustedes lo que significa esta portada, interesante portada que da cuenta de la situación no solamente de Francia en estos momentos, sino también de Europa en general. La situación esta además tiene otras consecuencias, otras secuelas que las detalla esta portada de Liberación de Francia. La Vanguardia, a los tiempos que vemos una portada de La Vanguardia de España: Europa encara el final de las restricciones tras 2 años de pandemia. Dinamarca se adelanta a eliminar todas las medidas antivirus mientras otros países modulan sus planes en función de la vacunación y de su sistema sanitario. 2 años de un alto aprendizaje, por supuesto, 2 años de dolor, de muerte, de costo también muy alto para las economías y el significado que tiene también para
el empleo en general. En el costado inferior se señala aquí: Cataluña reabrirá el ocio nocturno el día 11 de febrero sin límite de horario. A esto se le llama la desescalada, y por supuesto para activar el comercio y la diversión también hay. Y por supuesto también acá el titular habla de Hungría se desmarca de la Unión Europea y se acerca a Putin a cambio de gas. El presidente ruso advierte del riesgo de guerra con la OTAN, si entra Ucrania y busca recuperar Crimea por la fuerza. Esto se mantiene ahí, todavía va a haber vientos de guerra, aires de guerra, campanas de guerra, a como lo quieran llamar. Ahí tienen la portada de La Vanguardia, un diario interesante, pero ya sabemos que también tiene su sesgo político al respecto. Vamos con los portales informativos. Empezamos por Telesur. La información a propósito de lo ocurrido en Ecuador: aumenta a 24 la cifra de fallecidos tras el aluvión en Quito, Ecuador. Ante la cifra de víctimas del deslave, el alcalde Santiago Guarderas, que no lo vimos ayer andar por ahí, por la zona, declaró el martes 3 días de luto. Aquí hay una polémica porque generalmente se declara el luto cuando se reconoce que se ha encontrado la última víctima, pero todavía hay víctimas. Todavía hay desaparecidos y posiblemente, según los vecinos, hay personas enterradas en el lodazal, en los escombros de esa zona, tal como lo reportamos el día de ayer desde la corresponsalía de Quito. En el costado derecho, la Organización Mundial de la Salud informa del aumento de un 9% de los muertos por COVID-19. Es decir, hay un incremento a propósito de la variante Omicron, que el señor Jair Bolsonaro y Guillermo Lasso Mendoza dijeron que no, que es una gripe fuerte, que no es mortal. Ahí tienen, incremento, dice la OMS, no dice nadie más que la OMS, el incremento de muertes fue de un 9%. Y acá, algo que fue una noticia dolorosa también: un operativo contra el grupo criminal colombiano deja 9 muertos. No sabemos si efectivamente son así, ya de pronto podrían ser otros falsos positivos, pero dejamos la duda por si acaso hay. Y Brasil marca la mayor cifra de muertos por COVID-19 en 6 meses, que no consta en las cifras superiores, la veremos más adelante. En el mundo, el número de contagiados ya está en 382 millones, en América Latina 58 millones, prácticamente 59 millones ya, y en Estados Unidos el número de contagiados y afectados es de 76 millones, mientras que los fallecidos en el mundo se mantienen 5.707.000, en Estados Unidos 913.000 y en América Latina 1.595.000. Avanzamos a otros portales. La Deutsche Welle de Alemania dice: Estados Unidos enviará aviones de combate a Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué será? ¿Otra guerra? ¿Más guerra? Pero bueno, ya sabemos para qué sirve todo eso. Y aquí hay algo que deja preocupación. Si ustedes aprecian los titulares: Pekín inicia relevo de la antorcha olímpica, Japón y Estados Unidos reafirman cooperación, Tonga entra en confinamiento por COVID tras erupción y tsunami, México se aproxima a los 5 millones de infectados, pero ojo, Joe Biden ordena identificar funcionarios vulnerables al síndrome de La Habana. ¿Cuál es el síndrome de La Habana? Ese que se inventaron diciendo que había un aparato que les podía poner un poquito locos a los funcionarios estadounidenses. Se habla de eso. Es tan desarrollada la ciencia en Cuba que puede generar ese tipo de ataques supuestamente sonoros a los funcionarios estadounidenses. ¿De eso estamos hablando? Señor Biden, ocúpese de sus problemas, en serio, tiene muchos problemas. Ayer otro tiroteo en Estados Unidos dejó a un joven muerto y usted preocupado del síndrome de La Habana. Ahí lo tiene. Vamos cerrando entonces con Reuters, la agencia inglesa de noticias. Vladimir Putin acusa a Estados Unidos de intentar atraer a Rusia a la guerra. El presidente ruso acusó a Occidente el martes de crear deliberadamente un escenario diseñado para atraerlo a la guerra e ignorar las preocupaciones de seguridad de Rusia sobre Ucrania. Aquí tienen toda la información al respecto. Qué buen detalle ha tenido la agencia Reuters sobre el tema, sin el sesgo que tienen los demás medios occidentales, para explicar a cabalidad esto. ¿Qué dice la agencia Reuters a eso? Cuadro informativo: cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a las de Rusia. Rusia cita el texto de la Carta de 1999 por insistir en la seguridad indivisible, y los asesores presidenciales de Estados Unidos y Turquía discuten agresión rusa en Ucrania. ¿Cuál agresión?
¿Dónde está la agresión? Ustedes, señores, están metidos en Ucrania desde hace rato. Y no se olviden que hay un detalle importante. Acaba de informar hace pocos minutos, quizá una hora, la agencia, el portal RT, de que Estados Unidos invertirá casi $500.000 inmediatamente ahora, o algo más, si no me equivoco, era para educación en derechos humanos en Ucrania. Ese cuento ya lo sabemos, la educación en derechos humanos, en otras palabras, es una lavada de cerebro permanente. Y cerramos con RT, como les decía, aquí filtran la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a Rusia sobre propuestas de seguridad. Vale la pena leerlo, tiene el diario El País también de España en su portal, lo cita RT en este momento, y ahí tienen la respuesta de Estados Unidos donde se detalla, donde se explica hasta dónde ellos quieren en verdad la paz y hasta dónde quieren los estadounidenses efectivamente colaborar con Ucrania. Por eso hay que tener en cuenta los documentos para no hablar en vano y no desde los prejuicios. Más información al respecto, por ejemplo, Putin explica qué podría pasar si Ucrania se une a la OTAN y hasta la última gota de sangre Boris Johnson llega a Kiev para amenazar a Rusia en plena crisis política en su país. El señor Boris Johnson, que tiene problemas en su país, llegó a Ucrania para decir que ahí dejarán hasta la última gota de sangre. ¿Quiénes? ¿Los ucranianos o los británicos? ¿Quiénes serán los que derramen sangre en caso de un conflicto? No les veremos precisamente a los británicos apoyando una guerra donde no tienen nada que hacer. Y las críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, responde Alberto Fernández. Tomamos el mejor camino, responde a las críticas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y afronta una nueva ruptura en el frente de todos. ¿De ruptura? No creo. No se ha notado que hay un tema de ruptura. Hay renuncias, hay críticas, sí, pero rupturas hasta ahora no se han podido verificar. Y cerremos con esto porque efectivamente nos quedó pendiente esta portada. Esta corte se tiene que ir. Este es un trabajo de investigación de Página 12. Dice, una multitud desbordó la plaza de tribunales para reclamar por la democratización de la justicia. Exigieron el fin de su uso con fines políticos y que se vaya esta Corte Suprema que permitió el armado de causas junto a los servicios de inteligencia y prisiones injustificadas. Queremos un poder judicial para la gente, no de espaldas a ella, plantearon los organizadores. Al fin, una marcha contra el lawfare, contra la utilización de la justicia con fines políticos, y ahí lo tienen, una movilización impresionante en Buenos Aires que ustedes pueden apreciar en la fotografía. No la van a ver en ningún otro lado, la tenemos ahí presente. Y nos faltaba, ahí está, France 24. Pedro Castillo nombra un congresista moderado para liderar el Consejo de Ministros. No abundemos más, es suficiente por hoy. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.